título que pensé más adecuado para esta presentación es Consideraciones para la afinación de instrumentos de cuerda pulsada, aplicación en la guitarra. La pensé en dos partes. La primera parte va a ser correspondiente más que nada a conceptos teóricos y la segunda a conceptos prácticos. La primera parte vienen siendo las consideraciones generales de este tema y quiero tocar estos 4 puntos, que es el temperamento igual, que la mayoría de los que ven, que sepan de música, estén relacionados con la música, ya han escuchado este término, la ley de los armónicos, y bueno, dos discrepancias también bastante conocidas, sobre todo la coma pitagórica y la coma sintónica. Entendamos a la discrepancia ahorita como la diferencia que hay en la comparación de dos cosas o más cosas, ¿sí? Voy a empezar con lo del temperamento igual. Hoy en día, cuando hablamos de música, por algunas razones, hablamos del temperamento igual de forma ya sea que sea explícita o implícita. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que a la hora que afinamos nuestros instrumentos, generalmente lo hacemos pensando en el temperamento igual, que es el estándar hoy en día, aunque no sea así en la práctica real siempre, pero podríamos empezar aquí. Y para entender qué es un temperamento, podemos tener diferentes traducciones, pero me voy a enfocar sobre todo en la tercera que está en el primer punto, que es la de ajustar. ¿Qué quiero decir? Que vamos a ajustar los sonidos dentro de una octava y básicamente tenemos una octava y esa octava va a estar partida en 12 partes iguales. Esas 12 partes iguales les vamos a decir que son un semitono. Los que sabemos de música entendemos la escala cromática como los 12 sonidos formados por semitonos, pero para esta presentación me interesa que pensemos que cada semitono le va a corresponder 100 cents. Esos 100 cents es la medida algorítmica propuesta para este temperamento y que Jay Ellis la propuso en 1887 aproximadamente para este temperamento. Hago el énfasis en eso porque más adelante voy a decir cuáles son los problemas de verlo así, pero creo que para esta presentación va a ser muy útil pensarlo así. Y un dato que me parece pertinente es el que hace James Piles en su libro acerca de gamas e intervalos, hablemos de musicología, que menciona que un oído entrenado, es decir, alguien que esté dentro de la profesión de la música y haya recibido cierto entrenamiento auditivo, como las clases de solfeo, va a poder diferenciar diferencias superiores a 4 cents. Quiero que en este momento nos imaginemos aquellos que tengamos en la mente el semitono, la distancia del semitono. Ahora tratemos de imaginar las 100 partes y esos 4 cents. Por motivos de tiempo, no agregué audios, que creo que hubiera sido lo ideal, pero también hubiera alargado esta presentación considerablemente. Entonces, dejaré un poco a la imaginación, al menos por ahora. Y bueno, algo que es más interesante es que desde el siglo XIV, siglo XV, en realidad desde el siglo III antes, me parece que desde Aristoceno ya se había planteado algo similar, y es la cuestión de dividir la octava en partes iguales. Gramateus, Galilei, padre de Galileo Galilei, Francisco Salinas, Mersenne han planteado el temperamento igual, pero de una forma en general basada en geometría. Es hasta 1917 que tenemos aparatos electrónicos que nos permiten medir las frecuencias de forma precisa y hace que esto en la práctica se vaya volviendo algo más realista de cierta manera. Voy a continuar. Me gustaría que nos enfocáramos en esta tabla y que prestemos atención que del lado izquierdo podemos ver la escala cromática de un do a un do. Es el do central del teclado, de un piano, y que veamos la columna
de la derecha, donde están los cents. Y vamos a observar que van de 100 en 100, como lo mencioné hace un momento. Cada cent, cada semitono van a ser 100 cents. Pero algo que creo que es importante no pasar de alto es que si vemos la columna de las frecuencias que están en hercios, es decir, los hercios son vibraciones por segundo, podemos ver que del do al re bemol, el primer semitono, la diferencia de las frecuencias es aproximadamente de 16 hercios por segundo, aproximadamente. Es decir, la diferencia, si hago esto, entre 261 a 270 sería más o menos como si yo le sumara a este 16, ¿cierto? Pero si me voy al último semitono, la diferencia ya es casi de 30 hercios. Es algo natural en las vibraciones que se incrementen, pero musicalmente y bueno, sensorialmente percibimos la distancia igual, aunque es mayor en vibraciones por segundo. Por eso mi decisión a usar los cents para poder imaginar esas diferencias, esos intervalos de otra manera. No sé si hasta aquí haya preguntas, algo por respecto, cualquier cosa lo pueden poner en el chat, lo leo, lo comento y trataré de responderlo. Y quiero que observemos los intervalos que van a ser de mayor interés para esta charla, que es la tercera mayor de do a mi, va a ser 400 cents, de do a fa, 500 cents, de do a sol, 700 y de do a do, 1200. ¿Sí? Tercera mayor, 400, cuarta justa, 500, quinta justa, 700 y octava, 1200. Aquí lo importante es, bueno, creo yo, es percibir que terminan todos en ceros. Y me parece que es todo por aquí. Bueno, voy a continuar. Ahora, algo que me interesa tocar para ir aterrizando esto es que existe algo que vamos a entender como la ley de los armónicos y es algo que contrasta con lo anterior porque esto es un fenómeno natural. Lo anterior que acabo de decir es una invención, una forma de manipular la distancia de los sonidos y acomodarlos basado en distancias, ¿no? En cambio, esto, ok, veo una línea roja, no la puse yo, no sé de dónde salió. Veo varias líneas rojas, ahora una negra. Voy a continuar. Esta ley de los armónicos es algo que pasa en la naturaleza y al igual que la ley de la gravedad va a estar allí, nos guste o no. A esto lo podemos entender como una sucesión de sonidos que voy a explicar más adelante, que les podemos llamar armónicos, aunque también, dependiendo del país, le llaman parciales, reminentes, etc. Esto es importante porque se manifiesta de alguna forma como múltiplos enteros a partir de una fundamental. Ahorita voy a explicar más eso. Y se presenta en todos los cuerpos que vibran de forma compleja. Las cuerdas, las columnas de aire son cuerpos sonoros de forma compleja. Si nos enfocamos en la imagen, en la ilustración, podemos ver como si fuera en súper, pero súper cámara lenta una cuerda vibrando. No quise poner un video por cuestiones de tiempo. Además es muy fácil encontrarlo en YouTube. Busquen cuerdas en cámara lenta, vibrando, y se van a manifestar más o menos de esta manera. Es decir, cuando nosotros pulsemos la cuerda, la vamos a empujar en la dirección que estamos pulsando y de alguna forma se va a regresar en la misma distancia que la bajamos y va a regresar a su lugar. Es decir, esta imagen. Y le corresponde el número 1. ¿Sí? La segunda vez va a ser esta forma, como la voy a poner en el mouse, como una S, y luego su reflejo, algo así, lo contrario. Y va a ser 2 vibraciones en el mismo tiempo que ocurrió la anterior. La que sigue va a ser 3
en el tiempo que ocurrió la anterior y la anterior, es decir, la primera, la segunda y la tercera. La que sigue va a ser 4 en el mismo tiempo, la que sigue 5, la que sigue 6, la que sigue 7, y así hasta tener las vibraciones completas. Por ejemplo, un La 440 va a hacer esto hasta llegar a las 440 vibraciones por segundo. Y mantenerse allí hasta que pierda la energía y se detenga. Ok, si continúo, lo interesante de esto, para esta charla al menos, es que aquí tengo una imagen que tiene un Do grave, que vendría siendo el armónico inicial, el 1, que vimos hace rato, imaginemos que es de la imagen de hace rato, el armónico 2, el armónico 3, 4, 5, etc. Aquí en la imagen aparece hasta el 20. Y estos son los sonidos que le corresponderían a dicho armónico y que se van a manifestar al mismo momento que nosotros escuchamos ese Do grave. Es decir, nosotros estamos escuchando este Do, pero ese Do va acompañado de todos esos sonidos. Lo que hace el oído junto con el cerebro es interpretar todos estos como uno solo y nosotros terminamos percibiendo en su mayoría a este. Por ahí escucho un micrófono, creo que alguien lo prendió. Y si nos enfocamos en eso, quiero que notemos los sonidos que le corresponden a los intervalos que mencioné hace rato, que son los que más me interesan. El tercero le correspondería a la quinta, es decir, si este es un Do, este es un Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Y arriba tiene un +2. Eso significa que ese Sol es 2 cents más agudo, por tener el más agudo que el Sol que vimos antes en la tabla temperada igual. Espero explicarme con eso porque esta presentación se basa en estas diferencias, ¿sí? Más adelante podemos llegar al Mi, que es el armónico 5 y que forma una tercera mayor con la fundamental de Do. Y este es -14 cents más grave. Ese es bastante interesante y voy a tocar este tema más adelante, porque la diferencia es lo suficiente para que la percibamos, ya que este está, si le creemos a Jaime Pilet, de que debe de ser una diferencia mayor a 4 cents, este sería casi imperceptible o imperceptible, pero este es bastante perceptible. Y ni se diga la séptima, que no voy a hablar de ella, no es una cuestión de esta charla, pero como podrán ver hay diferencias más evidentes en otros lugares. Y como comentario, para aterrizarlo más adelante, es que lo que se le sube, los 2 cents que se sube a la quinta en los armónicos, se le va a restar a la cuarta, que estaría aquí, de Sol a Do. Es decir, la cuarta se va a hacer un poquito más chiquita, mientras la quinta es la que se hace un poquito más grande. Aclaro que yo estoy pensando desde el temperamento igual y cómo lo abro para los armónicos. Espero estarme explicando allí. No veo preguntas. Espero que en verdad no las haya. O si no, háganmelas saber, por favor. Voy a continuar. Esto lleva a las siguientes discrepancias, es decir, a las siguientes diferencias que se van a dar al comparar ciertos intervalos en la naturaleza. De aquí solo estoy hablando de los intervalos que encontramos en los armónicos. La coma pitagórica la entendemos como el resultado cuando comparamos 12 quintas puras, es decir, 12 quintas que están en los armónicos, vaya, entendamos a las quintas impuras o cualquier intervalo impuro que no se encuentre en los armónicos, que no esté en la naturaleza. Estas 12 quintas puras están en el círculo por la parte de arriba, de afuera. Y podemos ver que de Do a Sol, de Sol a Re, de Re a La, etcétera, etcétera. Y por más afuera se ve la distancia en cents, 702 cents. De Sol a Re habría que sumar otros 702 cents, por eso 1404. Y así hasta completar las 12. Y el resultado va a ser 8424 cents. Aquí aclaro
que en realidad es un poquito más chico, porque si somos muy exactos, muy precisos, serían 701.95 cents. Pero al ser impráctico visualmente, estoy recurriendo a lo usual, que es redondear esto a 702. Por otro lado, si vemos la parte de adentro del círculo, las octavas que le corresponden 1200 cents y al supuesto do, que sería el mismo que estamos buscando por la parte de afuera, serían 7 octavas de 1200 cents más 1200 cents más 1200, etcétera, etcétera. Y podemos notar que llegamos a 8400, es decir, 24 cents menos que al usar las quintas puras. A eso me refiero con que es una discrepancia y hay una diferencia ahí que podemos encontrar dentro de la ley de los armónicos. Esta llamada coma pitagórica, bueno, es encontrada en la afinación pitagórica y cabe mencionar que la afinación pitagórica está basada en quintas puras o en cuartas puras, que la cuarta pura le corresponden los 798 cents. ¿Sí? Recordemos que eran 400, pero ahora le restamos 2. A la quinta se le suman 2. ¿Sí? Y bueno, como un dato interesante para continuar es que la afinación pitagórica va a carecer de terceras y sextas puras. Es decir, no va a darle prioridad a ese intervalo, al menos no dentro de los armónicos. Su lógica es otra. Pero continuaré con lo que respecta a la coma sintónica, porque es otra situación que se presenta como discrepancia, y es que, bueno, un dato es que esta la podemos encontrar en la afinación justa, porque la afinación justa va a hacer uso de las terceras y sextas puras. De hecho, la propuesta que hace Salinas es usar estos intervalos puros, porque en su época él consideraba que eran necesarios. Voy a tratar de centrarme en el tema y no divagar en lo de Salinas. La coma sintónica la podemos encontrar si comparamos 4 quintas puras, que es la línea que vemos arriba, es decir, vemos de do a sol, de sol a re, de re a la, de la a mi, y vemos las quintas puras en cents, que son 0, 702, la primera quinta, 1404, la segunda, etcétera, etcétera. Pero por la parte de abajo, si yo tomo la tercera mayor pura, que estaría aquí, y aquí está compuesta por otras 2 octavas, es decir, una décima más otra octava, podemos sumar, ya que la tercera mayor le corresponden 386 cents, podemos darnos cuenta que también hay una discrepancia y al llegar de do a mi por quintas y de do a mi por 2 octavas y una tercera, nos quedamos a 22 cents de diferencia. 2.786 más 22, vamos a tener 2.808. Aquí aclaro que todo esto está en los armónicos, es decir, al vibrar una cuerda, al vibrar un tubo de aire, ahí está. Y cuando nosotros empezamos a manipularnos, nos encontramos con estas situaciones que van a ser una situación y van a dar un montón de temperamentos. El temperamento igual no es el único, sobre todo en el barroco vamos a encontrar un montón de buenos temperamentos, tratando de resolver todas estas situaciones que se vuelven un problema en la práctica musical. ¿Sí? Hasta aquí no hay ninguna pregunta, comentario. No, excelente. Voy a pasar a las cuestiones, consideraciones del instrumento, la parte que va a irse aterrizando en la práctica. Y voy a tocar 4 puntos que son las leyes de Mersenne, la situación de los trastes en el instrumento, 4 formas de afinar que considero que son bastante comunes, que muchos de los guitarristas presentes ya han de conocer, y una propuesta de aplicación a esto para que estas situaciones puedan permear a la práctica y nos ayuden a tomar decisiones fundamentadas. Bueno,
No me interesa mucho abordar las leyes de Mersenne a profundidad, ya que si lo hiciéramos tendríamos que ver las fórmulas que propone. Marín Mersenne lo que va a hacer es explicar cómo se comporta una cuerda y cómo podemos medir las frecuencias basado en 4 situaciones, al menos son las que planteo. Él va a plantear más, pero estas son las que me interesa aterrizar. Y es más, por cuestiones prácticas de esta presentación, subrayé las palabras que creo que nos van a ayudar a entenderlas rápidamente, que es la longitud. Es decir, la longitud es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más larga sea una cuerda, es decir, mayor longitud, menor es su frecuencia. Va a ser al revés, siempre contrario. Entonces, menor longitud, mayor es su frecuencia. Un ejemplo visual es imaginar las cuerdas de una guitarra comparadas con las cuerdas de un bajo eléctrico o un contrabajo. Tienden a verse más largas, su longitud es mayor, pero sabemos que un contrabajo o un bajo es más grave. Otra situación es la densidad, es decir, de qué material está hecho esa cuerda. Aquí igual va a ser inversamente proporcional. Si hemos visto las cuerdas de la guitarra, no solo son más gruesas que las cuerdas del violín, sino que su material es más suave, es decir, el nylon o la fibra de carbono aún así es más suave que el material que están hechas las cuerdas del violín. A eso me refiero con densidad, al material. Y es al revés. ¿Sí? Mayor densidad, menor frecuencia. Voy a continuar con el diámetro, que tiene que ver con el grosor, por así decirlo. Igual, mayor grosor, menor frecuencia. Menor grosor, mayor frecuencia. Y la tensión, bueno, esta sí es proporcional. Nosotros apretamos la clavija, es decir, tensionamos la cuerda y su frecuencia sube. Mayor tensión, mayor frecuencia. Aflojamos la cuerda, destensamos la cuerda y la frecuencia baja. Esto me interesa porque para aterrizarlo es algo que no se nos debe de pasar, aunque sea evidente y obvio. El guitarrista solo puede manipular la tensión de forma generalizada, es decir, la densidad y el diámetro le corresponde a quien fabrica cuerdas y la longitud le corresponde al que fabrica la guitarra. Nosotros solo manipulamos la frecuencia tensando o destensando la cuerda. Claro, menos que trabajamos en conjunto con el laudero y con el fabricador de cuerdas, etcétera, etcétera, pero son casos muy particulares. Voy a continuar. La situación de los trastes, en teoría, las guitarras se afinan en temperamento igual y los trastes están acomodados de forma fija en el diapasón. Esto también es evidente, pero pues aquí está el doctor Gustavo Castro, que no me dejará mentir. Los instrumentos como el laúd tienen trastes móviles, entonces ellos sí pueden manipular el lugar donde están los trastes. Los guitarristas rara vez, a menos que tengamos alguna guitarra particular, especial, ¿no? Esto me parece importante para ir aterrizando a las cuestiones prácticas, porque también debemos de considerar que hay diferentes métodos para hacer esto. Esos métodos le corresponden al laudero, es decir, a quien le compramos el instrumento. La situación, que es una realidad, es que si no tenemos suficiente comunicación o estamos empapados con el mundo de la laudería, no sabemos qué método usó el laudero para colocar los trastes. Entonces, eso lleva a que a veces compremos instrumentos con cierta incertidumbre de cómo se fabricaron, etcétera, etcétera. Pero bueno, algo que es bueno saber es que la tecnología de hoy en día facilita la colocación de los trastes, aunque en la práctica las guitarras suelen presentar diferencias con respecto al temperamento igual. Siempre, o sea, me atrevo a decir que siempre, ya que hoy en día, si buscan guitarras bajo el eslogan de su temperamento, lo voy a escribir en el chat,
van a ver que se fabrican guitarras con la idea de ser exactamente en temperamento igual, con una precisión de un teclado electrónico, y que sus trastes se van a ver de una forma que visualmente es bastante extraña, sobre todo si estamos acostumbrados a ver estos trastes. Entonces, esto no es culpa de los lauderos, sino por la dificultad de llevar un sistema que no se presenta en la naturaleza a la práctica, y que entran otros factores como la temperatura, las condiciones en las que se fabrica, ¿no? Dice el doctor Gustavo Castro, lo leo: es importante hacer énfasis sobre todo a los guitarristas más jóvenes y que no han reparado en esto, que el temperamento igual no garantiza intervalos puros más que la octava. Así es, la octava es el único intervalo puro dentro del temperamento igual. De esta manera, afinar probando acordes no es efectivo a causa del temperamento igual. Exacto. Voy a hablar de eso en la cuarta forma de afinar, debido a que, bueno, vamos a ir aterrizando estas situaciones, pero ahí está el guiño. Voy a continuar. Voy a entrar en las formas de afinar. Estas no son ningún secreto, no es algo que esté inventando, es algo que he visto que hacemos en la práctica, pero que he platicado con amigos, con maestros, y que a veces queda como muy, te recomiendo que no lo hagas. Vamos a aterrizar unas cositas, lo que se pueda en estas condiciones. Y es la primera forma, es, a mi parecer, la primera que aprendemos, y es tal vez la más sencilla de todas, tal vez, que es usar un afinador eléctrico. Hoy en día podemos tener el afinador en el celular o comprar un aparato dedicado a afinar instrumentos de cuerda. Y lo único que nos garantiza eso es que las cuerdas al aire estén temperadas igual, es decir, que estén bajo el temperamento igual. Porque, como ya mencioné, donde estén colocados los trastes, eso depende de nuestro instrumento. Si nuestro instrumento tiene alguna desviación, que es lo más probable, porque lo he mencionado, son imperfectos, no va a estar temperado igual. Vaya, esto no es tampoco para dejar de tocar el instrumento o algo así, pero es algo que debemos de ser bastante conscientes. Quiero que notemos que la tabla se siguen manteniendo los cents en números cerrados, es decir, 500 más 500 cents, etcétera, etcétera. Espero que aquí no haya dudas, si no, háganmela saber, por favor. Voy a continuar. Ok. La segunda forma de afinar es otra bastante común, que es la que tendemos a usar cuando solo tenemos un diapasón o alguien nos da una referencia, es decir, alguien que tenga un piano y toque una nota y la busque en la guitarra. Esta sería la más eh, común en ese sentido, de tener solo una referencia, es decir, aquí estoy partiendo del imaginario de que mi referencia es el A440, que en este caso, vaya, la guitarra está 2 octavas por abajo de ese La440, por lo tanto la frecuencia es 110 en este caso, pero no nos confundamos, 110 por 2, 220 por 2, 440, es una buena referencia. De aquí lo que vamos a hacer, probablemente todos lo hemos hecho alguna vez, es a la hora de tener ese La, lo voy a graficar. No me preocupa tanto que se escuche o no, voy a tratar de que el micrófono esté cerca, pero me interesa que lo vean. Si yo toco el quinto traste de la cuerda Mi, de la sexta cuerda, le corresponde un La. Entonces, a la hora de que toco las dos cuerdas, va a sonar el unísono, entonces ya sé que está bien afinado. Si yo continúo presionando el quinto traste de la cuerda La, me da el Re, por lo tanto busco el Re de la cuerda 4, y a la hora que escuche que es el mismo sonido, bueno, ya conseguí afinar la cuarta cuerda. Si continúo, presiono la cuarta cuerda del Re en el quinto traste y me daría el Sol, entonces afino, etcétera, etcétera. Sol es el único que sería diferente, sería en el cuarto traste para afinar el Si.
Si toco el quinto traste me da un mi y afino el mi agudo. En teoría, esto nos daría el mismo resultado que la versión anterior, aunque no de forma automática, tendríamos que usar el oído, solo escuchando unísonos, pero aquí vuelvo a hacer hincapié de que depende si nuestro instrumento está situado en el lugar donde pensamos que está. Por lo tanto, como un dato que me parece bueno a la hora de comprar un instrumento, sería el de revisar que las cosas estén en su lugar, es decir, usar la primera forma de afinar y luego la segunda, pero usando el afinador para revisar que todo esté en su lugar, ya que si esos trastes no están en su lugar, bueno, probablemente los demás tampoco lo estén. ¿Sale? Yo creo que todos tenemos alguna historia de terror a la hora de comprar guitarras y esta podría ser una buena solución para dejar esa guitarra y mejor buscar otra. Sí, ese solo es como un dato extra. La tercera forma de afinar es un poco o bastante diferente a las demás, pero también es muy usado. Acabo de ver otro comentario del doctor Gustavo, dice además, está el problemita del calibre de la tercera cuerda por su grueso, su densidad y su largo es fácil que se escuchen los desajustes de afinación, lo mismo con los laúdes, así es, por eso estas propuestas de que también esté entorchada, etcétera. Me parece que también la cuerda sí tiene algunos problemas, aunque no son tan notorios, pero también los carga. Las cuerdas del medio, la cuerda re también, yo creo que los que hemos tocado, cuando la cuerda re se desgasta con el tiempo, empieza a sonar extraña. Eh, o solo me pasa a mí, tengo muy mala suerte. Entonces, esta tercera forma de afinar es interesante, pero si vemos la tabla, vamos directo a la tabla, ya cambió, ya no termina en cero, ¿sí? Nos dio un resultado diferente. Esta, si la conocen, se da cuando sacamos el armónico del quinto traste, por ejemplo, de la cuerda mi, y luego lo comparamos con el armónico del séptimo traste de la cuerda la, por ejemplo. La es mi referencia en este caso. Como ya les mencioné, la quinta de los armónicos tiene una diferencia de 2 cents. Por lo tanto, si nosotros afinamos ese la temperado igual, es decir, en 440, es más, ni siquiera está temperado igual, perdón. No, no es de que esté temperado igual. La referencia es 440. Si nosotros tocamos el armónico del séptimo traste, vamos a escuchar la nota mi, pero la nota mi de los armónicos. Es decir, es un intervalo puro, ¿sí? Que el mi se baje 2 cents, no es mucho, pero tengamos en cuenta que a la hora de repetirlo, por ejemplo, cuando vamos hacia arriba de la re, se quitan 2 cents, y cuando continuamos a la que sigue, se quitan otros 2 cents. Ahí ya son 4. Es decir, ese sol ya va a empezar a notarse en mayor o menor medida, pero se va a empezar a notar, ¿sí? Aquí tenemos dos situaciones, por eso pongo dos opciones. La primera es tocar el armónico del séptimo traste de la cuerda mi, de la sexta, y luego tocar el si, lo que nos daría una quinta pura, pero de mi. Sí, espero estar siendo claro con eso. Exacto, Leo, exacto, la mayoría de los que tocan guitarras eléctricas hacen uso de esta tercera forma para afinar, así es más perceptible con el amplificador. Y bueno, hay desajustes bastante claros. Y el otro mi también se va a mover. Aquí, este es lo más interesante. Si nosotros pensamos en octavas, esto debería de acabar igual que en esto, pero como verán, no termina igual. Es decir, si yo saco la cuarta de si a mi, tengo que restarle menos 2 cents, por lo tanto, aquí me queda menos 2 en comparación de este 4, es decir, aquí hay 4, 4 menos 2, 2. Vaya, no estoy metiéndome con los demás por cuestiones de tiempo.
pero eso significa que aquí debería terminar en 98 para que fuera una octava pura con respecto a este mi. Este método no me va a dar esa octava. Entonces, si alguien ha hecho esto, de seguro ha tenido que recurrir a afinar escuchando las dos octavas, porque sí se percibe la diferencia, ya son 6 cents. Ah, no, perdón, 4 cents, 4 cents, perdón. Con la octava es un poco más fácil de percibir, pero aún así está dentro apenas del rango perceptible. Los que estemos familiarizados con el instrumento y afinar de oído, yo creo que aquí hay más de uno que se ha topado con una situación así, que el oído dice que no, y bueno, este lo voy a seguir tratando más adelante, pero voy a continuar con la cuarta y última forma de afinar que conozco, eh, o bueno, que hay que tomar en cuenta para esta charla, que es la que mencionaba el doctor Gustavo hace un momento, afinar por acordes. El doctor Gustavo mencionaba que no es efectivo a causa del temperamento igual. Exacto, yo diría que es la menos efectiva a la hora que queremos afinar en temperamento igual. Ojo, cuando estamos pensando en temperamento igual, esta es la menos efectiva. Si quisiéramos otra forma de afinar, no sé, muy riesgosa, pero podría ser la afinación justa. Esta tal vez sería la mejor opción, pero bueno, los que ya tengan conocimiento del tema sabrán que aún así es algo que no se puede llevar a la práctica. Ahorita voy a mencionar más o menos por qué, espero que todos vayamos en el mismo canal. La idea es simple, tocamos un acorde, nada más voy a hacer la posición, por ejemplo, de un mi mayor y afinamos hasta que escuchemos ese mi mayor agradable. En este caso estoy partiendo de la idea que mi es mi referencia, ese mi es el mi que encontraría en un teclado. Y lo que va a pasar puede ser, esta es en teoría es una cosa, pero en la práctica va a ser diferente porque depende de nuestro entrenamiento auditivo, es que tal vez el sí sea puro, por lo tanto tiene estos dos extra, que la octava sea pura, porque es la que escuchamos con mayor facilidad, que el sol sostenido, les recuerdo que la tercera mayor es la que tenía menos 14 cents, por lo tanto este sol sostenido va a estar más grave. Si es que el oído quiere encontrarle sentido con la cuerda que estamos teniendo de referencia, que es la más grave, que es el mi. Es decir, ese mi va a liberar un sol sostenido que nos va a aparecer con esta situación, va a ser más grave. Héctor menciona que se debe de tomar en cuenta la calidad en el material de las cuerdas, efectivamente, y los clavijeros. Así es, las cuerdas, bueno, el material van a afectar dependiendo de su densidad, si es una mala calidad, bla, 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 etcétera, etcétera. Yo creo que todos hemos probado algunas cuerdas que se sienten muy flojas y no es porque estemos haciendo nosotros algo mal, sino es que su densidad es, no es la adecuada para lo que nosotros queremos. Y lo de los clavijeros, en ese sentido, pues sí, nos puede dar imprecisiones y aparte si son de mala calidad, pues nos va a salir más caro estarlos cambiando y con eso de que luego los tornillos son diferentes y que no se encuentra la pieza, bueno, tenemos una guitarra que ahí se queda guardada o con esos problemas. Ok, regresando, este sol sostenido les estoy diciendo que es más grave. Por lo tanto, todas las notas en esa tercera cuerda van a ser más graves. Ojo, porque si luego yo quiero afinar otro acorde, por ejemplo, el acorde de la mayor, ¿sí? La octava va a estar 14 cents más abajo, porque nosotros bajamos esa cuerda para que se ajustara al mi, y el oído va a escuchar esa octava rara. Entonces vamos a subir la tercera cuerda, lo que le habíamos bajado en el acorde de mi. Pero ahora la segunda cuerda que tiene el do sostenido, que es la tercera de la, es la que vamos a querer bajar auditivamente. Eso puede pasar o tal vez no, no lo sé, depende de su entrenamiento auditivo. Pero si se basan en los batimientos, que son los choques que escuchamos, probablemente suceda lo que estoy diciendo. Entonces, nunca vamos a terminar de afinar el instrumento
y nunca vamos a terminar de escuchar los acordes en su forma pura. Por lo tanto, siempre va a haber un grado de batimiento, es decir, de un choque. No quiero decir disonancia porque eso es ambiguo y depende del contexto, pero sí quiero que entendamos el término batimento, que es ese choque que escuchamos si han afinado de la tercera forma, es muy fácil, cuando se escucha que está vibrando y de repente ya que está en su lugar, se escucha parejo, claro. El doctor Gustavo menciona que para afinar la tercera cuerda, por ejemplo, de la tríada de mi, es decir, el sol sostenido que estamos buscando, hay dos fenómenos, que es buscar la tercera pura, basándonos en el batimiento, o que quiera escuchar la tercera más alta o más brillante, que es la del temperado. Así es, hay métodos de entrenamiento auditivo para afinar con los batimientos, es decir, afinar una tercera que no es pura y checar los batimientos. Tengo entendido que son muy debatibles porque requieren mucha precisión auditiva y muchos factores, como menciona el doctor Gustavo, a nivel cognitivo que nos pueden impedir tomar una decisión como lo haría un afinador electrónico. Pero insisto, no estoy diciendo, ojo, que esta forma sea mala, solamente que la situación en la que se encuentra da variables que son muy difíciles de medir en el instrumento de la guitarra. Si no hay preguntas, voy a continuar. Gracias por los comentarios. Ahora sí, aunque sé que el formato no es persona a persona, sí siento que estoy platicando con alguien o a lo más cercano a platicar con alguien. Entonces, dice Amisadai que Fabián Mejía opina, ¿alguna reflexión sobre el hecho de que la imposibilidad de afinar la guitarra bajo cualquiera de los sistemas provoca? Ajá, ok. ¿Alguna reflexión acerca de que no se puede afinar la guitarra en ningún sistema de afinación hace que su sonido sea tan particular, ¿no? Podría verse como una maldición, pero un don. Yo creo que sí, es una cuestión personal. Yo creo que el problema es nuestro, de cómo queremos nosotros controlar las cosas y que las cosas estén en su lugar, más que un problema de otro tipo. Y bueno, el doctor Gustavo dice que no es un método malo, supongo que se refiere al cuarto método, pero sí es muy contextual. Así es contextual y me atrevo a decir que es un método que le recomendaría a alguien que ya tiene experiencia y tiene en mente qué es lo que quiere, es decir, ya ha encontrado su camino en el mundo de la guitarra para tomar esa decisión. ¿Sí? Yo quiero que mis acordes suenen así por esto, aquello, papá. Pa, pa. Yo conozco personas que lo hacen bastante impresionante de oído los acordes y queda fenomenal. Yo le contaba a Luis Quijano platicando acerca de eso, de que sería interesante ver cómo queda su instrumento en todo momento cuando afina de oído, como para dar una explicación más precisa de por qué funciona. Pero bueno, estoy hablando de una persona experimentada. Para ir aterrizando esto, es algo muy sencillo lo que voy a hacer, la, no es un secreto, algo así muy revelador, pero creo que es interesante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para empezar a hacer más interacción con las preguntas, dudas que puedan tener en su práctica musical. Voy a agarrar la fantasía número 7 de John Dowland solamente por algo ilustrativo, no la voy a analizar a profundidad por cuestiones de tiempo, etcétera, y que no es muy difícil por este medio. Es una pieza compuesta para laúd en 1610 y las ilustraciones que van a ver es la transcripción para guitarra de Javier Hinojosa, ya que originalmente está en tablatura. John Dowland lo que hizo fue adaptar la afinación pitagórica. Robert Dowland, el hijo de John Dowland, dejó documentación de la forma de afinar de su papá y como era muy propio de la época, la afinación pitagórica era el paradigma, era el estándar. Así como hoy en día pensamos en temperamento igual, en esa época era afinación pitagórica. Y el que no lo hiciera así se le criticaba y bueno, había unas situaciones ahí muy interesantes.
Pregunta Héctor, pregunta ¿qué tantos músicos mexicanos están optando por interpretar o componer música de instrumentos de cuerda microtonales? No lo sé, hace poquito vi que iba a haber unas clases, un ciclo de clases para el sonido 13, eh, pero lamentablemente no pude asistir a ellos. Si hubiera asistido, tal vez te pudiera contestar esa pregunta. No sé en este momento cuál sea la situación de la microtonalidad en el contexto mexicano de música. Eh, Roberto Aguilar pregunta, ¿tienes algunas referencias sobre cuáles son las propuestas más actuales en la construcción de la guitarra que intenten mejorar los procesos de afinación? No sé qué esté pasando con los procesos de guitarra. Sé que aquí en México varios lauderos están experimentando y el instrumento sigue evolucionando, es decir, siguen buscando y que suene más fuerte, que suene mejor, pero creo que algún laudero sería el más indicado para saber eso, ¿no? Tal vez por ahí Iván Rizquez, lástima que no está aquí presente, pero no sabría responderte así exactamente cuál sea la situación de la guitarra a nivel mundial. Continuando, sí, Dowland lo que hizo fue una adaptación, perdón, de la afinación pitagórica, por lo tanto estas quintas, las quintas que van a estar en el instrumento de laúd, se van a mantener puras, ya que la afinación pitagórica piensa a partir de quintas puras, ¿sí? En California, dice el doctor Gustavo, si mal no recuerdo, Rob Schneider trabaja con algunos lauderos para propuestas de brazos con trastes móviles en 6 secciones. Podría ser. Yo en el mundo de la guitarra eléctrica lo que he visto es la True Temperament, también está bastante fuerte en ese sentido. O las Pan-Fret, lo voy a escribir, Pan-Fret, que también hay guitarras clásicas Pan-Fret, pero no es tanto por afinación, sino por tensión. Voy a continuar. La afinación de laúd renacentista, los que han tocado laúd o han tocado piezas de renacimiento basado en propuestas históricas, sabrán que está afinado, perdón, de la cuerda grave a la aguda, de sol a sol, sol, do, fa, la, re, sol. Okay. Hay un comentario allí. Una disculpa, Fabián Mejía. Voy a continuar para ir cerrando y ahorita lo que quede de tiempo lo conversamos. Eh, Quiero que notemos, los que no están familiarizados con eso, que la tercera mayor correspondiente entre el sol y si, la tercera y la segunda cuerda, ya no está aquí. Esta es la tercera y esta es la segunda cuerda, ¿sí? Sino que ahora está acá, entre la cuarta y la tercera. Por eso nos sugieren muchas partituras o el maestro en turno que afinemos la tercera cuerda en fa sostenido para que tengamos re y fa sostenido entre la cuarta y tercera cuerda, así como lo habría tenido John Dowland en distancias al menos, ¿sí? Voy a continuar, esto último no es tan importante. Por lo tanto, tendríamos esta afinación, mi, la, re, fa sostenido, si, mi, en la guitarra para tocar una pieza de renacimiento como la que estoy planteando de John Dowland. Mi propuesta para aplicar lo que hemos visto hasta ahora es afinar el fa sostenido con una referencia y usar la tercera forma de afinar, es decir, los armónicos del quinto traste y del séptimo traste para afinar la siguiente cuerda, lo que nos va a dar una cuarta pura. Si lo hacemos bien, si no escuchamos el batimiento, vamos a escuchar una cuarta pura y el afinador nos va a decir que ese sí está un poquito abajo, ¿sí? No es que esté desafinado, es que estamos pensando en otra afinación, ¿sí? Y el afinador nos está diciendo que con el temperamento igual está diferente. Pero estarme explicando, porque si continúo con los armónicos, este mi va a estar 2 cents más abajo del si, es decir, 4 en total. Por lo tanto, el afinador va a decir que está aún más abajo. No está muy abajo, el afinador no va a decir que esté muy abajo, pero va a estar más abajo que el si, eso de seguro. Después, con este mi lo podemos afinar de oído con las octavas
hasta que no suene el batimiento característico. Si se alcanza a escuchar la vibración, no se va a sonar. Yo la tengo afinada así en este momento. Y repetimos, tocamos los armónicos del quinto traste de mi, el séptimo traste de la, y vamos a tener ese la, los 4 cents que hemos estado bajando. Se va a mantener esa relación, se van haciendo más agudas las cuerdas. Y así hasta llegar al re. Ojo con el re y el fa sostenido, es decir, la cuarta y la tercera cuerda, y la primera cuerda, no, y la cuarta cuerda, perdón, esta es la cuarta cuerda y esta es la tercera cuerda. Hay una tercera mayor, por lo tanto no podemos afinar una cuarta pura. Creo que es obvio. Lo que está entre paréntesis es el orden. Primero afino la tercera, el fa sostenido, luego la segunda con los armónicos puros, luego la tercera. La primera es la tercera cuerda que afinaré, la sexta es la cuarta, la quinta es la quinta y la cuarta es la sexta. Espero estarme explicando. Eso nos va a dar las cuerdas en general un poco más graves de lo que esperábamos. Bueno, excepto con este la y este re, que van a ser un poco más agudos. Y lo único que nos va a garantizar eso es que las cuerdas al aire estén como las habría pensado John Dowland, ¿sí? Cuartas y en todo caso quintas puras. Lo que hice después, me faltó, ya me acordé, para los que se dieron cuenta que está esto entre paréntesis, es muy común que nos digan que pongamos un capotrasto en el tercer traste, y eso es simplemente para tener los sonidos y el timbre más parecido a un laúd, ¿sí? Esto va a depender de los gustos de cada quien. Yo pienso que no es una ley, es una sugerencia, por eso pongo la versión de cuerdas al aire y la versión en capotrasto entre paréntesis. Continuando, lo que nos va a dar, yo me puse a ver si nuestros trastes, en teoría, tienen la afinación pitagórica, nos va a dar un acorde de mi mayor un poco, eh, bueno, no un poco, bueno, sí, un poco alejado de lo que esperaríamos si estamos esperando intervalos puros. Es decir, aquí este no sería puro, este debería de ser 702 cents, la quinta era 702 y está menos 4 cents más abajo. La octava de mi a mi está 4 cents más abajo. La tercera mayor está 18 cents más arriba, es decir, más grande que incluso la temperada. El si de aquí sí se va a mantener puro y el mi de aquí sí se va a mantener puro si hacemos eso. Es decir, vamos a escuchar un acorde un poco diferente al que estamos acostumbrados a escuchar, al menos en un teclado. Y si afinamos con el afinador, también va a sonar diferente, pero aún así creo que es una propuesta interesante de buscar y está dentro del margen de los 4 cents de percepción. ¿Sí? Continúo. ¿Qué va a pasar si hacemos esto? Bueno, debemos de considerar varias cosas. A la hora que toquemos la pieza, en este caso estoy poniendo pasajes de la fantasía número 7 de Dowland, debemos de tener en cuenta que estas octavas van a hacer un poquito de ruido. Por lo tanto, en mi opinión, deberíamos de buscar digitar donde suene menos evidente esa diferencia. En mi caso, me suena mejor cuando toco esa octava con esta posición. El traste me ayuda más que cuando toco con la cuerda al aire. Escucho el batimiento un poco más evidente. Tampoco es la gran cosa, pero si musicalmente estamos en un lugar estable de relajación, probablemente no queramos el batimiento por cuestiones interpretativas. Entonces, es una cosa que hay que tener en cuenta, que las octavas van a estar ligeramente diferentes a la pura y que depende de los trastes. Las quintas se van a mantener puras siempre y cuando estén en las cuerdas
juntas, porque las cuerdas juntas son las que afinamos puras. Por lo tanto, me parece que era eh, aquí, por ejemplo, esta digitación no le corresponde a lo que estoy diciendo, estaría aquí, ¿sí? No está en las cuerdas conjuntas, está en la cuarta cuerda ese fa sostenido, hay una armadura de mi, y este do sostenido está en la segunda cuerda, es decir, no están juntas. Esta, ahorita la toco, pero este sí, fa sostenido, sí podríamos tocarlo en cuerdas conjuntas, es decir, en la quinta y en la cuarta cuerda, yo preferiría tocarlo allí porque me daría esa quinta pura garantizada. Pero esta quinta, que es la misma que esta, es bastante complicada tocarla con fluidez, o sea, tocar el pasaje con fluidez, manteniéndola pura. Pero en este caso, aunque se ve muy pequeño, podríamos tener casos que es este, no me interesa tanto evidenciarlo, que son bastante tensos o inestables o que todavía falta que fluya la pieza y que ese batimiento, esa disonancia que nos da esta forma de afinar, no es ningún problema. ¿Sí? Espero estarme explicando con esto. Y por último, tener en cuenta que al final, donde esperamos la tríada más consonante, en este caso la tríada de mi, bueno, vamos a tener el problema de esa tercera mayor. La tercera mayor que es un problema porque vamos a escuchar la sexta cuerda soltando ese sol sostenido y a la tercera cuerda tocando ese sol sostenido que está más agudo del que vamos a encontrar. El batimiento se puede eliminar. Le doy el crédito al doctor Gustavo Castro, que fue el que me pasó el hack, el tip. Es decir, si nosotros ponemos el pulgar en el traste 16 de la cuerda mi y tocamos el acorde de mi, a partir de allí no tenemos que hacerlo forzosamente hacia abajo, puede ser en diagonal si queremos un sonido eh, más metálico, completo, como lo perciban, pero empezar tocando desde el traste 16 en la sexta cuerda, solo la sexta cuerda, va a hacer que la sexta cuerda deje de evidenciar ese sol sostenido. Es decir, el sol sostenido que estaba liberando esa cuerda, esa sexta cuerda se ve anulado, es decir, ya no va a sonar y ya no se va a escuchar el choque de ese sol sostenido con el sol sostenido de la tercera cuerda. Pruébenlo, es algo que puede ser muy útil a la hora de estar tocando, terminar una pieza y si escuchaban algo raro puede que sea eso y lo pueden anular de esta manera. Ahorita igual y lo repito para los de Face. Como pequeñas conclusiones, son conclusiones un poco hechas para tener conclusiones para esta presentación y recordar lo que hemos comentado. Es que si afinamos de esta manera, las cuerdas conjuntas, es decir, la primera con la segunda con la tercera, ahí me equivoqué, la tercera con la cuarta no, tachen eso, esto está mal, tacha para mí. La cuarta con la quinta con la sexta se van a mantener puras. Solo la tercera y la cuarta no se mantiene pura. Que las desviaciones, dice el doctor Gustavo, que siendo justos, el hack se lo pasó James S. Smith, no, y a mí me lo pasó él, y yo se los paso a ustedes, y así les van dando el crédito al señor Smith y consecutivo. Otra cosa que tener en cuenta, las octavas y las quintas quedan desviadas, es decir, no son las que esperaríamos en un teclado, algunos los vamos a notar, otros no los vamos a notar, pero estoy seguro que todos vamos a notar una diferencia de tocar la pieza afinando con armónicos naturales que haciéndolo con el, el afinador. Eso estoy 100% seguro. Entonces, la desviación es menor, todavía está en el rango de lo que percibe un oído entrenado. Recordemos que decía mayor a 4 vibraciones, a 4 cents. Y bueno,
Esto es en teoría, en la práctica todo esto depende de su guitarra, de la calidad de las cuerdas, como mencionaba anteriormente, etcétera, etcétera. Si quieren tomarle screenshot a la bibliografía, ver un poco más de estos temas, yo agarré estos temas y los aterricé a la práctica guitarrística que se ajustara a estas charlas, a estos ciclos que se van a estar haciendo por medio de la Asociación Civil Pentatonía. Pero pues si tienen alguna curiosidad de algún tema, tal vez les pueda ayudar esta bibliografía. No sé si hay preguntas, si no, por mi parte es el fin de la presentación. Voy a cerrar la presentación. Dice Luis Quijano que sí hay. Que les dé chance. Voy a cerrar la presentación para poder hacerlo de Facebook. Yo supongo que ahí ya me ven. Ok, a lo que me refiero es que si nosotros afinamos con los armónicos de la forma que lo expliqué, la tercera cuerda es la primera, el fa sostenido, luego saco los armónicos, escucho que está, eh, ahí ven la guitarra, escucho que está, no hay batimiento, es decir, suena como cristalino, sin choques, y continúo, afino octavas, la primera y la sexta, sigo afinando hasta buscar que no haya choques. Cuando no haya ningún choque, la quinta está pura. En este caso son cuartas, pero como ya sabrán, la cuarta es inversión de la quinta, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita continúo con la otra pregunta. A lo que me refiero es que si tenemos una octava de fa sostenido, que es la tercera cuerda al aire, y el fa sostenido de la cuerda mi del segundo traste, puede ser más evidente que la octava tambalea. En mi caso es muy poquito, pero sí se escucha. Yo preferiría en mi guitarra, no sé, en la de otro, que esta octava es más agradable. La que es el fa sostenido del segundo traste de la primera cuerda y el que le corresponde al cuarto traste de la cuarta cuerda. A eso me refería con las octavas. Esto lo tienen que revisar en su instrumento. Como sabrán, tenemos dos formas de sacar octavas. Sería prácticamente esta posición y esta posición. ¿Sí? Por ahí eh, ténganlo en consideración. Y lo del traste 16, bueno, me refiero a que si yo pongo el acorde de mi, que en este caso recuerden que mi guitarra está afinada diferente, por eso esta es la posición y no esta, Eh, yo pongo 12, 13, 14, 15, 16. A partir del traste 16 pongo el dedo y rasgueo. Entonces, el sol sostenido yo ya no lo escucho. Si no lo hago, sí se escucha y se suena algo así. No estoy seguro si lo escuchen porque mi micrófono está aquí. No estoy capacitado tecnológicamente para hacer esto en línea de la forma que me gustaría, tal vez algún día. Espero haber respondido lo de la octava y el traste 16. Recuerden que lo del traste 16 solo es para la sexta cuerda. De ahí ustedes pueden bajar en diagonal, pueden seguir hacia abajo. Ya es cuestión de qué timbre quieren. Sul ponticello, sul pontitasto, etcétera, etcétera. De preguntas, dice Luis Quijano, ¿de qué forma todo esto se aplica a la hora de tocar en público? Bueno, la idea es que esto lo consideren, que sea práctico. A mí se me ocurren varios escenarios, por ejemplo, van a tocar pura música de Renacimiento. Es decir, la pregunta completa es, al escoger un repertorio, ¿tocarse es conveniente para las piezas de la misma tonalidad? Sí, sería mucho más fácil escoger piezas en la misma tonal. No necesariamente tienen que ser de la misma tonalidad. Yo lo que diría es que de preferencia sean del mismo periodo. Por ejemplo, los dos escenarios que se me ocurren es, van a tocar música de Renacimiento. Yo afinaría de esta manera, para tocar todo el repertorio de música de Renacimiento. No va a ser exacto como lo escuchaban ellos. Para empezar, no tenemos los instrumentos que tenían ellos. Tal vez alguien que sí los tenga, pues obviamente que sí.
pero como guitarristas creo que es una buena propuesta para escuchar algo ligeramente diferente y que nos va a acercar un poquito y al menos nos va a diferenciar tal vez de la música que escuchamos hoy en día un poco más. También, pero por ejemplo, se me ocurre si van a tocar música del Renacimiento y música del siglo XX, John Dowland, Ginastera, algo así muy separado. Si no tienen un receso o si van a tardar más afinando que tocando, pues no se arriesguen, ¿no? Afinen con el afinador de la forma que ustedes se sientan más cómodos, obviamente, para poder plantear todo su repertorio. Pero esa es la forma. Por ejemplo, yo estaba pensando, muchos de ustedes están en lo de la orquesta de guitarra de Tabasco, que me parece algo pues increíble. Y yo creo que pues yo he platicado con Quijano y la idea de que lo hagan con el afinador electrónico, pues en ese caso es la mejor porque es la forma de que más cerca estén todos. Al menos saben que sus cuerdas al aire van a estar afinadas igual. Sus trastes, quién sabe, pero sus cuerdas al aire ya tienen 6 notas iguales, ¿no? Y lo de las piezas de la tonalidad, no creo que sea tanto el problema, sobre todo si van a tocar una pieza para laúd. Probablemente el compositor lo hizo de cierta forma, aunque ahí habría que ver la pieza, ¿no?, en cuestión. Roberto Aguilar, cuando inicié mis estudios estaba muy confundido del por qué se usaba bien un método de los que explicaste la guitarra. Yo creo que la mayoría de nosotros nos damos de coscorrones con eso. La guitarra no queda bien afinada, creo que es un tema importante. Gracias. Comienza el mundo de la guitarra. Con la práctica y la conciencia desarrollan un sistema. Eso espero, sobre todo eso último, que con su experiencia y su práctica, esto que les digo lo puedan usar para que les funcione a ustedes y que escojan la forma que a ustedes les funciona más afinar o crean que es mejor a ustedes. Pregunta Luis Quijano si es mejor que las piezas compartan la mayor cantidad de notas hasta que acabe. Ok. Podría ser, o sea, yo creo que sí sería bueno que todas tus piezas estuvieran en la misma tonalidad, tuvieran muchas notas en común, pero no sé, o sea, piensa esto, al público que vas a tocar eso, ¿lo vas a mantener intrigado escuchándote o se va a cansar? Entonces, tal vez sea otro factor el que venga allí, pero de que si tú afinas así, todo está en la misma tonalidad y sea las mismas notas, pues lo único que te va a garantizar es que estés tocando de una forma más similar a lo que hubiera hecho John Dowland, pero de ahí en fuera no te puedo decir si, si sea bueno o malo o conveniente, inconveniente, no estoy seguro en ese sentido, no sé si me explico. Luis Argüello pregunta, hablando de la fantasía, estamos entonces entrando en el tema de las escordaturas. Ajá, para la tercera cuerda, así es. Además de las implicaciones que ya mencionaste para esa obra, ¿algún otro comentario o reflexión sobre la relación escordatura afinación? Tal vez en piezas que llevan la sexta en re u otras de las que tengas referencia. Excelente. Muchas gracias. El doctor Gustavo pide la palabra. Menciona. Eh, Sí, hola. hola, ¿Qué tal, José Manuel? hola, Oye, hola, muchas doctor. felicidades, muy claro Gracias, tu discurso. gracias. Pues yo solamente quería aportar un comentario desde la práctica, pues, de los que estamos con un pie en la música antigua. Pues una cosa es afinar tu instrumento, ¿no? Más o menos, estás ahí, digamos, en un ámbito teórico, ¿no? Ujú. Puede funcionar lo que dentro del instrumento puede compensar las afinaciones, los intervalos, las consonancias, como tú lo dijiste, que pues es una cuestión más bien como de cognición, que es lo que entendemos por consonancia, disonancia. Y luego está la otra cuestión, la práctica, que es un poquito ingrata, porque muchas Sí. veces, ya que afinaste tu instrumento, te presentas a tocar a un ensamble que tiene instrumentos de diferente naturaleza. Tenemos, por ejemplo, algunos alientos, metales que pueden estar Ujú. sonando, y confiando en sus armónicos naturales. Entonces, bueno, ahí tenemos una recurrencia a intervalos puros.
Muy posiblemente el clavecinista o la clavecinista estén afinando en Balotti. Y Ujú. bueno, eso también requiere Sí, cambio. una compensación. Y después, uno como laudista viene afinando más o menos en temperamento igual, o más bien la afinación de Galilei, De delay. o puedes usar esta afinación de Doblan. Y bueno, entonces se hace una especie como de pequeño caos, ¿no? De afinación si somos realmente estrictos. Entonces te decía que, bueno, es un poco ingrato, pero en la práctica uno acaba ajustando en tiempo real su afinación. Sí, Quiere decir que si en una pieza, digamos, se hace algún tipo de cadencia, un momento claro sobre un acorde, vamos a decir sol mayor, que queda sonando en cierta disposición, y bueno, los clavecinistas evitarán, por ejemplo, tener muy expuestos los intervalos de tercera y sexta, ¿no? ujú, Los metales o los alientos sonando de cierta forma, pues uno como laudista puede hacer ajustar un poquito moviendo, ¿cómo se llama? vibrando. Un poco, sí, la tensión de los dedos, o de plano, si ya es muy difícil, pues ahora sí ajustando El la traste. aplicación del traste. Pero te digo que es un aspecto ingrato, porque no muchos hablan al respecto, pero es algo que se da todos los días, ¿no? Sí, sí. Ese era mi comentario. No, muchas gracias. Los que no sepan, es mi maestro ahí en la maestría, entonces es para mí un honor que haga el comentario. Eh, de- Nada más para responder lo de la escordatura, eh, no tengo un comentario particular más allá. Cuando menciona Luis Argüello, perdón, lo de la sexta cuerda, ¿te refieres a un contexto moderno tal vez? Puede ser temperamento igual, o sea, no tiene que ser algo extravagante con armónicos, ¿no? O sea, digo, tampoco es que esto sea extravagante, pero no tiene que ser rebuscado. Lo del temperamento, o sea, afinarlo está bien. No se me ocurre ahorita otro caso. No se me ocurre. Si tienen algunos, lo comentan, lo debatimos. Roberto Aguilar dijo que si tengo alguna reflexión sobre la aplicación de la música. Ah, ok, es parecido a lo que mencionaba el doctor Gustavo. Es en tiempo real, es conocer a los músicos con los que estás tocando. Vaya, siempre que estamos con otros músicos, creo que todos hemos experimentado que ¿sí me ve? Mientras más los conocemos, mientras más tocamos con ellos, mejor suenan. Y es porque podemos resolver estas cosas. Yo lo que quiero que tengamos en cuenta es que jamás vamos a tener algo perfecto. Así como decía el doctor Gustavo, puede que nosotros sonemos muy bien, pero cuando llega un instrumento metal, las terceras empiezan a chocar porque estas son temperadas igual y él está haciendo puras porque su forma de tocar y su oído lo lleva a eso. Entonces, tal vez buscar que nosotros no hagamos muy evidente esas discrepancias. Sí, me gusta mucho usar ese término porque es más preciso. No es que uno esté desafinado y el otro no. Habrá casos que sí hay alguien que está desafinado, pero yo me refiero a que si el trompetista está usando intervalos puros, él no está desafinado, él está afinando de manera pura, ¿sí? Y si alguien está afinando en temperamento igual, pues está afinando bien, pero va a haber una discrepancia entre las dos formas de afinar. Y es ahí donde nuestro trabajo como músicos es considerar todo esto y con la expertía, con la experiencia, resolverlo, así como dice el doctor Gustavo, tal vez hago un vibrato, tal vez no lo hago tan evidente, si soy tecladista y toco bajo continuo, bueno, no duplico la tercera, que es la que me da el problema, etcétera, etcétera. Ese es el comentario, reflexión que te puedo hacer acerca de la música de cámara. Samael pregunta, ¿la afinación de la guitarra también debería estar sujeta si vas a tocar con los otros instrumentos en conjunto y cómo solucionarías? Bueno, es similar, sí, es bastante similar. Por ahí he leído que unas propuestas son guitarrista temperado igual o en lo que pensamos que es el temperamento igual y los demás en su temperamento. Ya si suenan cosas raras, pues hay que buscar soluciones en el momento, ¿sí? Y eso, como digo, necesita pues que estemos preparados para poder solucionarlas. Por suerte hoy en día podemos contar con capacitaciones para eso, materias en facultades como música de cámara, etcétera, etcétera, que son buenos lugares, buenos espacios para aprender eso.
Y si los tienen, pues consideren lo que hemos visto para que empiecen a maquinar cómo solucionarlo ustedes, porque van a ser problemas muy específicos de los instrumentos que tengan en ese momento los músicos que están tocando. Hay varias preguntas en Facebook. Dan Juárez dice, excelente tema, mi instrumento principal es la guitarra eléctrica y es un reto añadir elementos de guitarra clásica a la música junto con instrumentos sintéticos. Sí, cuando dices instrumentos sintéticos son sintetizadores, instrumentos eléctricos, ¿verdad? Esta charla me ha ayudado a comprender más la afinación. Muchas gracias. Gustavo Castro, la guitarra y el piano no tienen tantos problemas, así es, casi van de la mano. Y el temperamento igual casi van. Las cuerdas son las que van a tener que ajustarse, si es que quieren. Lo que dice el doctor Gustavo es cierto. Los instrumentos de arco casi siempre tienen a afinar sus quintas de las cuerdas al aire puras, si lo han notado. ¿Sí? Entonces consideren tal vez la tercera forma de afinar para tocar con ellos. Yo no tengo experiencia tocando con cuerdas, para ser sincero, así como para decirles si funciona o no, pero sí ténganlo en cuenta. La ventaja que podemos tener es que si el violinista es como los que conozco eh, o he conocido últimamente, saben de estos temas y saben ajustar la tercera pura, si no es pura, entonces están al tanto de qué está pasando y lo solucionan ellos al momento, cosa que creo que está súper bien porque pues uno como guitarrista no lo puede hacer con tanta facilidad como lo haría un violinista. Entonces, si hay violinistas presentes, pues tienen chamba en ese sentido, ¿no? Es la realidad del músico de hoy en día. Entonces, Quijano, no sé si hay más preguntas. Eh, Maestro, solo para ir cerrando un poco mientras esperamos esto que tiene que decirnos Luis Quijano, quisiera preguntarle si este trabajo, este análisis que usted nos presentó hoy aquí, está registrado en algún trabajo de tesis o en alguna publicación que podamos consultar, o si tiene planes a futuro de hacer algún trabajo o una publicación con este tema, con este trabajo. No entiendo. Ahorita mi tema de tesis está enfocado a las situaciones de la afinación, aplicadas a la composición, al proceso cognitivo en la composición, no a la guitarra como tal. O sea, este tema es una adaptación. A mí Luis Quijano fue el contacto, ya lo sabes, y me dice que si quiero participar, le digo que sí, pero no sé qué. Entonces, adapté esto. Entonces, no voy a hacer mi tesis de este tema específicamente, pero sí voy a terminar haciendo una tesis, eso espero, si todo sigue como va hasta ahora, del tema de afinación, ya aterrizado a piezas específicas, aunque no de la guitarra exclusivamente. Sí, hasta ahora tengo algunas ideas ya en mente, pero vaya, sí va a tomar otro camino con el tiempo, ¿no? Considerando que me falta un tiempo también para terminarla. Entonces, Claro. Pues muchísimas gracias por la adaptación y no, por al dirigir contrario. un poco su trabajo, ¿no? Hasta este campo en específico. Y creo que ya hay por allí Sí, unas preguntas, ¿no? hay dos preguntas más, por lo que entiendo. Samuel pregunta que si es un problema practicar el entrenamiento auditivo y de entonación práctica con guitarra o acostumbrarse a los intervalos de la guitarra. Yo no creo que sea un problema, pero bueno, esta es una situación pedagógica que hay que debatir y yo tengo una situación allí. Eh, Todo va a depender de ti y de tu maestro, a mi parecer. Es decir, yo he estado presente cuando hice mis prácticas. Es para mí una historia así que me afectó bastante, porque está una niña cantando la escala mayor y canta la tercera pura. Es decir, está haciendo da, 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 y se escucha la tercera mayor pura y a mí se me hizo impresionante porque hablamos de una niña de 4 o 5 años que no tiene memorizados los sonidos de un teclado. Entonces, ¿de dónde sacó esa tercera? Pues mi interpretación es que la sacó de la fundamental que empezó a tocar. Es decir, la maestra le dio un do del piano y esa niña
escuchó en los armónicos esa tercera. Y el comentario que hizo la maestra en turno fue, tu tercera está bajita, está triste. Los que sepan de música saben que el bemol es triste y o sea, la tercera menor es triste y la tercera mayor es feliz. Entonces, ¿cómo evalúas eso así? O sea, ¿la niña lo está haciendo mal o lo está haciendo mejor de lo que esperábamos? No sé si me explico, es decir, ella está escuchando los armónicos, pero no está reteniendo el mi del teclado. Entonces, ¿bajo qué paradigmas y qué rubros estamos evaluando a los alumnos que les estamos enseñando entrenamiento auditivo? Entonces, el problema sale allí, ¿sí? ¿Bajo qué rubros te están enseñando? Bajo el temperamento igual, bueno, tal vez sí la guitarra te haga desafinar los intervalos del temperamento igual. Claro que eso no es una excusa para que tú no escuches la diferencia, está más grave, está más agudo, sí cierto, se me fue, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez es muy subjetiva la pregunta, pero creo que el problema es cuando la situación está siendo evaluada por alguien. Y nosotros mismos podemos evaluarnos, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Pasar tu materia de entrenamiento auditivo o acostumbrarte a escuchar un intervalo puro y uno temperado igual y hacer los dos, etcétera, etcétera? No sé si me explico. Espero haber contestado la pregunta. El doctor Gustavo dice, ella, o sea, la niña usa su oído natural, que es puro. Pues sí, yo también pienso eso. Bien. Muchas Bueno, gracias. no, gracias a usted. Creo que con esto ya cerramos, redondeamos Sí, esta charla que ha sido realmente interesante, importante, porque, bueno, estamos ahondando de una manera bastante sistemática en cosas que de repente intuimos, se sí, intuyen como ejecutante y que sí generan un conflicto a la hora de ejecutar, pero que, como bien dices, tiene más que ver con lo que nosotros deseamos realizar en el instrumento que específicamente con una regla inamovible, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, la verdad, por esta colaboración, particularmente por esta adaptación de su trabajo a la charla orientada a la guitarra clásica. Y bueno, pues sin más, de nuevo muchas gracias a todos, a quienes siguieron la transmisión, a nuestro ponente, el licenciado José Manuel Rivera Matus, y a quienes nos acompañaron en Zoom. Buenas noches y nos vemos el próximo viernes.